con más de Medicarte, el arte de ejercer la medicina, a través de las pantallas de Aventura Televisión. A los amigos que recién se incorporan a nuestras pantallas, hoy estamos conversando acerca de terapias alternativas, lo que es la medicina cuántica, el manejo de las energías y de las emociones. En el segmento anterior conversábamos acerca de qué es exactamente el manejo energético en este tipo de terapias y cómo puede ser una herramienta que ayude a la medicina convencional. A tal sentido estamos conversando con el licenciado Gerardo Socorro, quien es terapeuta y maneja estos términos. Una pregunta, y la tocábamos en el segmento anterior, Gerardo. Hablamos entonces de que estas cargas, incluso que nos dan lugar a patología, pueden venir de vidas pasadas. Y podríamos entender que la reencarnación puede ser un término que se puede tocar en este tipo de terapias. Interesante la pregunta y me hace recordar al doctor Christian Barnard, cuando escribió el libro Vida después de la muerte. Recordemos que Barnard fue el médico sudafricano que hizo el primer trasplante de corazón, y él ahí comienza a describir una cantidad de experiencias, no solamente vividas por él, sino por algunos de sus pacientes. Se hace referencia también entonces a los fenómenos de la cámara Kirlian para medir el campo energético de las personas, y obviamente sí se hace referencia de que nosotros venimos ascendiendo de vidas pasadas, ¿no? El doctor Brian Weiss hacía una hipnosis, o hacía alguna hipnosis, y a través de ella iba encontrando, por ejemplo, en los pacientes algunas situaciones vividas en el pasado que ellos reflejaban, y ahí entonces documentaba eso y encontraba la respuesta a las patologías, a las condiciones clínicas que esos pacientes tenían en ese momento, ¿no? O tienen en ese momento. Nosotros sí, yo particularmente creo en ese proceso de que venimos de vidas pasadas, y que cada una de ellas tiene un proceso de aprendizaje que nos va a permitir pues ir creciendo y posteriormente pues evolucionar. Somos un cuerpo con espíritu, un espíritu con cuerpo. Entonces obviamente la muerte deja lo físico, pero sigue la parte espiritual. Un proceso de transformación. Entonces obviamente uno le hace el reconocimiento de eso también al paciente, y que entienda pues de que no solamente debemos cuidar, que es importante el cuerpo, sino también nuestra alma, nuestro espíritu, porque los dos están en comunión, y de ahí donde viene entonces la salud. Por eso decíamos entonces, uno de los cuatro cuerpos, el emocional, el espiritual es clave, es importante. Entonces a esto se puede meter también el concepto de lo que es el karma y el dharma. Sí, el karma de la experiencia de los hindúes se habla como que el boomerang, ¿no? Que si yo te hago daño, ese daño se me devuelve, pero en lo particular yo no lo veo así, yo lo veo como que es un aprendizaje, ¿ok? Que debemos sacar nuestras propias lecciones y hacer las correcciones que correspondan, pero que sea algo que hay que temerle, porque no lo veo de esa manera como tal, ¿no? Pero bien, de la parte de lo que es la sanación entonces del cuerpo, también como te dije, depende de la sanación espiritual, la sanación emocional. Obviamente, si tú te equilibras en cuanto a tus emociones, obviamente si tú tienes algo en lo cual te afecta desde el punto de vista del alma, desde el espíritu, el perdón es el mejor medicamento. Ahora bien, y para responderle algunas de las preguntas de nuestros televidentes que pueden estar haciéndose, ¿no? Existen entonces, como lo dijimos en segmentos anteriores, aparatos que puedan medir esta energía. Y tengo acá un término, bioresonancia magnética cuántica. ¿En qué consiste eso, Gerardo? Okay, sí, el equipo de resonancia magnética cuántica, también le dicen cuántico, es un dispositivo que permite justamente leer a través de un sensor, como verán en las imágenes de apoyo, un sensor, ese potencial energético que todos nosotros tenemos. Él solamente necesita que 10 células estén alteradas para comenzar entonces el software a hacer una cantidad de evaluación y equilibrio, ¿okay? Y nos va a dar entre 35, 39 reportes la respuesta orgánica ante esos desequilibrios, bien sea en exceso o el descenso, ¿no?
hablaríamos entonces del yin, del yang, esa parte energética de la medicina tradicional china, y entonces nos va a dar un reporte donde vemos en qué condiciones está, por ejemplo, la parte cerebrovascular, la parte circulatoria, la parte ginecológica, la parte inclusive prostática en el caso del hombre, la parte de los senos, hígado, etcétera, etcétera. Un equipo bastante interesante, es completo, viene siendo como hijo del dermatón, que es un sistema que se medía también puntos acupunturales, y él medía la intensidad de esa carga energética. A través de una oscilación. Una oscilación, es decir, un dispositivo, un búmetro. ¿Ok? Entonces, él permite pues tener esos valores. Obviamente, la lectura no tarda mucho tiempo, es apenas 60 segundos, para detectar esos parámetros e inclusive condiciones orgánicas pasadas que dejaron una secuela que se está viviendo en el presente o posiblemente una condición que pudiera manifestarse en el futuro. Hay otros dispositivos que son un poco más holísticos, que tienen que ver con, por ejemplo, el péndulo, tienen que ver con el oscilante, ¿okay?, que te permite medir las cargas energéticas e inclusive colocarlo en ciertos órganos o porciones del cuerpo, y uno le pregunta a ese dispositivo si hay dolor, si hay alguna afectación, y él va indicando con oscilación si hay alguna afectación o no. Que nos permite entonces buscar qué está pasando. Sí. Pero hay una terapia que a mí me gusta muchísimo porque con esa fue la que yo comencé este proceso. Fue un proceso de formación que recibimos en la ciudad de La Habana, en Cuba, y se llama pediluvio. Lo que más me llamó la atención en aquel entonces con el uso del pediluvio era de qué forma él podía acelerar el proceso de desintoxicación orgánica, y que al cambio de color del agua, el agua sencillamente está mezclada con una solución salina, que se usan dos electrodos que hace el principio de la electrólisis, es una carga eléctrica de bajo voltaje, de bajo amperaje, es inocua, salvo que la persona pues tenga marcapaso, tenga una bomba de insulina, etcétera, etcétera. Y el agua va cambiando de color. Y ciertamente el paciente o la persona que se está haciendo la terapia siente los beneficios de dolores musculares, por ejemplo, la diabetes ayuda a bajar los niveles de... Que sería entonces un aparato para diagnóstico, pero también para tratamiento. Normalmente él no se utiliza como diagnóstico, hay que tener ciertas experiencias, habilidades ya, como con la práctica, como para interpretar un poco más allá el color del agua, ¿no? Y por supuesto la entrevista con el paciente, pero los beneficios que él genera, porque tú hablabas hace rato de aniones y de cationes, o sea, positivo, negativo, porque la parte de liberar esa toxina, ¿okay?, acelera el proceso de liberación, también te equilibra energéticamente. Entonces, la gente siente un estado de paz, un estado de tranquilidad. Para llegar a la neutralidad energética. Exactamente. Muy bien, interesante lo que estás planteando, pero al regreso de la pausa, quisiera que pusiéramos eso al espectador. Vamos a ponerlo en práctica y vamos a ver cómo nuestro equipo de producción, de la mano del amigo acá, vamos a hacer estas terapias alternativas. No se aparten de las pantallas de Aventura Televisión, esto es Medicarte, el arte de ejercer la medicina.